El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Aquí hay una frase bastante seria. Aunque aquí lo dice como una promesa, pero lo serio es lo que esto implica. Lo que dice es que al que venciere no borrará su nombre del libro de la vida. Y esto está claro, pero la pregunta que las personas se hacen es: ¿y si un creyente nacido de nuevo no venciere, qué pasa? ¿Su nombre es borrado del libro de la vida? Es decir, ¿pierde su salvación? ¿O será que un creyente nacido de nuevo, como dice la Escritura, vence al mundo? Porque dice San Juan en su primera carta: todo el que es nacido de Dios vence al mundo, el que es nacido de Dios. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, no por lo que está escrito, sino por lo que no está escrito. Lógico que es una pregunta seria, que merece una consideración más detenida. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar en esta cuestión. La primera vez que aparece este asunto de un libro donde están nuestros nombres es el libro de Éxodo. En Éxodo, en el capítulo 32 y en el versículo 32, allí está Moisés, movido por el Espíritu de Cristo, intercediendo por el pueblo de Israel, que había pecado con idolatría, con desenfreno, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Cuando bajó Moisés, encontró ese desastre y rompió las tablas, y hubo aquel juicio de parte de los levitas que se pusieron de parte de Jehová al lado de Moisés, y Moisés se volvió a la intercesión profundamente, y en esa intercesión Moisés dijo unas palabras al Señor que no sabemos de dónde tomó ese conocimiento Moisés de eso, porque de Génesis hasta este pasaje no aparece enseñanzas acerca del asunto, y la primera vez que Moisés lo menciona ya lo da como un hecho, o sea que es una revelación que tuvo Moisés, y Dios le contestó como que es así, como Moisés estaba diciendo que sí, realmente existía un libro, y no solo uno, porque vamos a ver que hay otros, pero así aquí cuando aparece por primera vez la mención de el libro del Señor, en Éxodo capítulo 32, versos 32 y 33, que dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Vemos que Moisés escribe que si no va a perdonar a Israel su pecado, pues que lo borre a él del libro. Ráeme ahora del libro que has escrito. Aquí, por las palabras de Moisés, todavía no vemos la respuesta de Dios. En el verso 33 está la respuesta de Dios, y parece que este libro pues ya tenía cosas escritas, y es lo que vamos a estar estudiando, porque el libro de la vida no es una cosa simple, más bien es una cosa compleja. Vamos a encontrar versículos que nos hablan de varios libros, parece que fueran varios libros, y versículos que nos habla de cosas que ya estaban escritas, de cosas que se están escribiendo ahora mismo, y de cosas que se van a escribir después, y también de cosas que se borran. Así que no es un libro para nada simple. Hay pasajes donde se habla del libro de los vivientes, donde por el contexto parece que están escritos incluso los impíos, los incrédulos, que rechazan a Cristo y que son borrados por haberlo rechazado. Vamos a ver todos esos versículos. Procuremos hacerlo ahora mismo. Moisés no había hablado nunca de esto, pero ahora Moisés dice: tu libro, el libro que tú has escrito. O sea, que Dios ha escrito un libro del cual figuraba Moisés, es claro, y aquí él lo menciona como un solo libro. Por lo pronto, quedémonos aquí con la respuesta del Señor,
que es una respuesta también muy seria. Verso 33, lo vuelvo a leer. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, que Dios sabía, porque Él es omnisciente, que en el futuro algunos nombres no iban a ser raídos y otros iban a ser raídos de ese libro, y sin embargo estaban escritos, y coloca el raeré como en futuro, o sea que mientras no haya pecado contra Dios, no habrá sido raído, pero si peca va a ser raído, y lo dice el Señor mismo: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, borraré. Parece ser que se trata del libro de la vida que el Señor otorga sobre la tierra, vida terrenal. Se trataría de la vida física. Raeré su vida física, en otras palabras, que está registrada en el libro o en mi libro. Entonces, al respecto, yo quisiera que ustedes me acompañaran al Salmo 69, donde hay unas palabras de David por el Espíritu de Cristo, porque este es un salmo mesiánico donde se refiere a estas personas que estaban en el libro de los vivientes y que son raídas por rechazar a Cristo. El Salmo 69, vamos a leer el verso 28, donde la frase clave de lo que nosotros estamos tratando está en ese verso, pero quisiera que para entender mejor esta frase tengamos en cuenta el contexto del Salmo. En primer lugar dice: al músico principal sobre el lirio, salmos de David. Aquí en este salmo hay unas frases que son mesiánicas, proféticas, donde David habla, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en David, porque por ejemplo en el verso 19 dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. El verso 20 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quién se compadeciese de mí y no lo hubo. No lo hallé, consoladores, y a ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todos sabemos que este es un salmo mesiánico, aunque lo habló David, era el Espíritu de Cristo en David prefigurando lo que iba a pasar con Cristo o a Cristo en la cruz. Me dieron a beber vinagre, dijo el Señor, y eso se cumplió, pero lo curioso es lo que continúa diciendo David por el Espíritu en el verso 22. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sea su convite, dice ahí. El verso 23. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Verso 24. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. 26. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Verso 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Esta es una frase aquí que habla de un libro de los vivientes, donde ya están escritos los que iban incluso a rechazar a Cristo, porque si no, pues entonces ¿cómo es que van a ser raídos? Van a ser quitados, borrados. Y la otra frase es con respecto al futuro. No sean escritos entre los justos, como si no solamente los justos vinieran escritos en ese libro, sino como si hubiera una escritura adicional de los justos. Y ahora dice, en cuanto al libro de los vivientes, sean raídos, que quiere decir que estaban escritos, y cuando los justos vayan a ser escritos después, otra vez, entonces no sean escritos allá los malvados. O sea que nos damos cuenta de que el asunto del libro es una cosa compleja, no es simple. Parece ya que el libro tiene dos columnas. Hasta aquí parece ser que es el libro porque
se ha mencionado en singular. Tu libro, dice Moisés. Mi libro, dice Dios en Éxodo. Y el libro, dice David. Entonces parece que ese libro tiene varias secciones, varias columnas, llamémoslas así. Vamos a decir, una sección sería donde se registran todos los que han tenido vida física sobre la tierra, hayan alcanzado a nacer o no. Todos estamos registrados en esa columna del libro de la vida. El ser raído del libro significaría ser muerto por la voluntad de Dios, donde Dios no deja vivir más a la persona sobre la tierra que cometiere pecado, que Dios considera de muerte. Porque podemos comparar con lo que Juan escribe en 1 de Juan capítulo 5, versos 16 y verso 17, sobre el llamado pecado de muerte. Otra sección se avisa en el versículo 28 del Salmo 69 que acabamos de leer, que es el de los justos, o como diríamos nosotros, que ya hemos visto el cumplimiento del Salmo, entre los que somos justificados, entre los que somos de Cristo. A continuación presento los testigos bíblicos de lo que estoy diciendo. Yo quisiera que ustedes me acompañaran a otro versículo que está en Jeremías, en el capítulo 17 y en el verso 13. Y vamos a leer ese misterioso versículo allí. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Cosa curiosa. Sí, son escritos, pero no en los cielos. La congregación de los primogénitos está inscrita en los cielos, pero estos que dejan al Señor, dice Jeremías, o el Espíritu Santo a través de Jeremías, serán escritos en el polvo. Y sabemos lo que significa el polvo en la Biblia. Cuando el hombre pecó en el Edén, se le dijo, polvo eres y al polvo has de volver. O sea, volver al polvo es la muerte. Ser escritos en el polvo quiere decir que son condenados a la muerte. Ahora, no solo a la muerte primera, porque casi todos los justos también morirán. Pero la muerte segunda es más grave. Y aquí se habla del polvo. Puede ser la muerte primera, pero implicaría también la segunda muerte porque han dejado al Señor. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a Lucas, en el capítulo 10. Algo que el Señor Jesús dijo a los discípulos, encontramos Lucas 10, verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué no regocijarse? Bueno, algunos obradores de iniquidad, a quien también a veces se les sujetan los demonios, hacen ese reclamo. Entonces, no se alegren por echar fuera a los demonios, porque algunos van a decir en aquel día del juicio, Señor, ¿acaso no echamos demonios en tu nombre? Y el Señor les va a decir, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. O sea, que por echar demonios, o por sanar enfermos, o por profetizar, hacer milagros, no hay que alegrarse. En el verso 20 vuelvo y lo leo. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es lo que hay que regocijarse, de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Estas palabras del Señor Jesús que solamente registra Lucas, y bueno, también en Hebreos, en el capítulo 12, vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Vamos a ver el contexto de esta expresión de la siguiente manera, en donde el Señor, voy a leer desde el verso 22, el Espíritu Santo a través del escritor, Hebreos 12, 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, verso 23, a la congregación de los primogénitos que están escritos o inscritos en los cielos. Lo mismo que decía Jesús, registrado allá por Lucas. Aquí habla de la congregación de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en los cielos. Ahora, lo curioso es que aquellos
del Salmo 69 que rechazaban al Mesías o que incluso rechazarán al Mesías, fueron y serán raídos del libro de los vivientes y no escritos con los justos. Se habla de que unos nombres que estaban y que serían borrados, pero esos no iban a ser salvos porque fueron los que rechazaron a Cristo. O sea que cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo para el infierno. Dios hizo al infierno, pero para el diablo y sus ángeles. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, pero había personas y hay personas que están en esta sección llamada el libro de los vivientes, que iban también a rechazar a Cristo y su nombre iba a ser raído, borrado. No estaba en el libro por haber aceptado a Cristo, estaban porque fueron personas creadas por y para Dios, pero al rechazar a Cristo fueron raídos. Aquel que dice el Señor, aquel que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Quiere decir que ya estaba escrito en el libro de los vivientes, pero no en la sección de Cristo. Ahora, la otra sección, cuando la Biblia habla de los nombres escritos en el libro de la vida y de la vida del Cordero, es la otra sección. Vamos a ver esos versículos. Apocalipsis, en el capítulo 13 y en el versículo 8, vamos a compararlo con Apocalipsis 17 también en el verso 8. Voy a leer 13 desde el 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Voy a hacer una pausa entre inmolado, donde dice la palabra inmolado, desde el principio del mundo. No sé si nos damos cuenta de cómo podemos o debemos leer esto. Vuelvo y leo. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué hago esa pausa en la palabra inmolado? Si no hubiera leído 17:8, quizás lo hubiera leído de otra manera. Lo hubiera leído más o menos así. No están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero toca leerlo, que fue inmolado, ¿sí? Desde el principio del mundo. ¿A quién se refiere desde el principio del mundo? Es la pregunta que se ha hecho. ¿Se refiere al Cordero o se refiere a los que estaban escritos en el libro de la vida? Esa es la pregunta. Se puede interpretar que desde el principio del mundo se refiere al Cordero que fue inmolado, o se puede interpretar que desde el principio del mundo se refiere a los nombres escritos en el libro de la vida. Entonces mire de dos maneras cómo se puede leer. Si solo miramos el capítulo 13, se puede leer de las dos maneras, se puede entender de las dos maneras: escritos desde el principio del mundo o inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿cuál de las dos vamos nosotros a escoger? Si interpretamos esto con la ayuda del capítulo 17, verso 8, nos damos cuenta de que se refiere a los nombres escritos desde el principio del mundo y no al Cordero, sino a los nombres. Por eso, cuando hay un pasaje difícil, hay que tomar otro paralelo que habla de lo mismo para poderlo interpretar, ayudar a la interpretación. Entonces, vamos a Apocalipsis 17:8, donde habla de lo mismo, habla de la bestia, del anticristo, y dice: la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán diciendo, viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Se dan cuenta? Aquí en el capítulo 17, en el verso 8, se nos dice que son los nombres que no estaban escritos. Nos damos cuenta de eso gracias a ese pasaje paralelo.
los nombres que no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, son los que van a adorar a la bestia en la gran tribulación. El libro de la vida tiene una sección que es la sección del Cordero, otra sección que es la de los vivientes. El libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, el libro de los vivientes, son distintos nombres, pero del mismo libro. Miremos otro detalle. ¿Cuándo fueron escritos estos nombres en el libro de la vida? ¿O de la vida del Cordero? Ciertamente que si vemos la gramática del versículo, da la impresión de que estuvieran siendo escritos a lo largo de la historia. Véalo otra vez. Leemos el 17:8. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. No dice aquí desde antes de la fundación del mundo, eso sí sería diferente. Claro, en Efesios habla de los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ciertamente Dios lo sabe. Cuando dice tuyos eran, tú me los diste. Claro, Dios lo sabe. Sí sabe cuántos son los cabellos de cada ser humano. Sí sabe cuántas son las hojas de cada árbol. ¿Cómo no va a saber los nombres de los que son suyos? Si Él sabe inclusive los que han de ser muertos. Cuando consoló a aquellos bajo el altar, ellos decían: ¿hasta cuándo, Señor santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? En el capítulo 6, verso 9 de Apocalipsis. Y les dijo: esperen hasta que se complete el número. O sea que hay un número establecido de los que han de ser muertos, así como vosotros. O sea que el Señor ya desde antes sabía ese número exacto de las personas que iban a morir martirizadas y que van a morir martirizadas. Ciertamente que el Señor conoce a los suyos desde antes. Por eso dice que a los que antes, Romanos 8:29, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó también, a estos glorificó. Eso ya lo sabe Dios desde la eternidad. No estamos negando el aspecto de la presencia o de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, y de la elección de Dios, y de la predestinación de Dios, y de la ordenación de Dios y esas cosas. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No estamos negando ese aspecto, pero aquí, por la manera como está escrito, no dice que es antes de la fundación del mundo, sino desde la fundación del mundo. En el capítulo 13 también lo dice así. En el 13:8 dice de la misma manera, dice desde el principio del mundo, no antes de la fundación del mundo, sino desde. O sea que a partir del principio del mundo, los nombres fueron escritos y han estado siendo escritos en el libro de los vivientes. Posiblemente iban siendo escritos en la medida que las personas tenían fe en el Señor o creían en Él, ¿sí? No quiero negar eso, que Dios conozca, que haya elegido, que haya predestinado. Lo que estamos viendo es la gramática, no habla de antes, sino desde. Nombres escritos desde, o sea que desde que se fundó el mundo, los nombres han venido siendo escritos desde la fundación del mundo. Pero podría entenderse también que a la fundación del mundo ya estaban los nombres y por lo tanto están escritos desde la fundación del mundo. También se puede entender así. Ahora miremos otros versículos que nos ayudarán a entender un poquito esto. Vamos a Filipenses en el capítulo 4 y en el versículo 3, donde Pablo, así como Jesús, tenía la certeza de que los nombres de sus apóstoles y discípulos, aquellos 70 y otros como ellos, estaban escritos en los cielos. Pablo aquí en la tierra ya tenía esa fe respecto de sus compañeros. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4 en el verso 3.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Este te ruego a ti es Lucas. Pablo le dice a Lucas: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, a Evodia y a Síntique, que estas amadas hermanas que tenían problemas. Dice que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, es decir, tuvieron problemas con Pablo por el Evangelio. Dice: con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres incluye a Síntique, a Evodia, junto a Lucas, Clemente, todos los compañeros de Pablo están en el libro de la vida. Entonces vemos que Pablo tenía la certeza de que los nombres de esos hermanos ya estaban en el libro de la vida. Cosa interesante esa. Pero ahora vamos a ver unos versos donde se habla de un momento en el futuro. Por el contexto, parece ser en el momento de la venida del Señor, cuando se escribe otra vez los nombres. Hay unos que estaban escritos y fueron borrados por rechazar al Señor o por pecar contra Él. Otros que son o están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida y de la vida del Cordero, de los cuales Jesús reconoció a los 70 y a otros con ellos. Y lo mismo Pablo reconoció a sus compañeros en el libro de la vida, que ya estaban escritos en el libro de la vida. Pero hay unos versos que nos hablan de una escritura futura, como si lo que ha sido escrito tuviera que ser confirmado después de todo el camino hasta la venida del Señor.